más profundo. La palabra de Dios nos habla de esas madres virtuosas. ¿Quiénes son? Son aquellas que buscan la sabiduría de lo alto y no se basan en su propia opinión. Son las que con valor y fe impactan la generación que están criando. Son las comprometidas con Dios y son las que trabajan para la obra de Dios. La predicación está basada en Proverbios capítulo 31, versículo 10. Muy buenos días nuevamente, hermanos, que Dios nos siga bendiciendo ricamente, abundantemente. Y definitivamente, hermanos, hoy es un día doblemente especial. Nos reunimos como iglesia, pero también celebramos con nuestras bellas madres este día que todos los días hay que celebrarles y honrarles, pero todos celebramos cumpleaños, celebramos aniversarios, porque entendemos que también dentro del año dedicarle un día especial. Y esta mañana, hermanos, hay una dedicación que es la mejor de todas, y es la dedicación que tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice sobre las madres. En Proverbios 31 pregunta el proverbista: estoy luchando un poco con el frío, si me oyen la voz temblorosa, no es que voy a llorar, sino que estoy luchando un poco con la temperatura, pero dice el proverbista: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Lo dijo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la pregunta se responde fácilmente. Las mujeres virtuosas están en la iglesia del Señor. Y dentro de las mujeres virtuosas definitivamente tenemos que poner en primer lugar a las madres. Por lo tanto, hoy, hermanos, he traído un sermón que lleva por título Madres virtuosas, ¿quiénes son? En primer lugar, hermanos, las madres virtuosas son las madres que buscan sabiduría. Recordando que sabiduría es esa capacidad para aplicar lo que hemos aprendido de manera adecuada, para poder obtener los resultados que ese conocimiento, ese aprendizaje que hemos tenido, pretendía darnos. Cada sermón, cada clase nos está orientando para vivir conforme a la piedad que nos enseña el Señor. Pero la sabiduría es esa capacidad de tomar lo aprendido y ponerlo en práctica o por obra para cuando se presenten las diferentes situaciones. Y tenemos, en primer lugar, en Segundo de Reyes, la historia de una mujer que buscó al profeta de Dios o buscó al varón de Dios porque entendía que solamente en aquel que le daba la revelación de Dios, que comunicaba o que era el vocero de la voluntad de Dios, podía encontrar el conocimiento, pero también la sabiduría para poder vivir acorde a la voluntad de Dios. Si vamos a Segundo de Reyes y vamos al capítulo 4, los versículos 1 al 7, Segundo de Reyes 4, 1 al 7, la palabra de Dios nos dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que su siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Segundo de Reyes 4, 1 al 7 cuenta la historia de una viuda cuyo esposo servía al profeta, a Eliseo, y dice que éste muere dejando deudas. Así que viene aquel que con quien tenía el compromiso, y aplicando una ley que existía en ese tiempo, si no tenías con qué pagar, entonces tenías que entregarte como esclavo. Pero si tenías hijos, entonces entregabas a tus hijos. Qué
qué forma de pagar deudas tan terrible. Pero esta mujer, hermanos, estaba angustiada, desesperada, porque ninguna madre virtuosa, ninguna buena madre va a querer entregar a sus hijos para una situación o para que vivan en una condición como esta. De manera que en su angustia y en su dolor y su preocupación, se acerca a quien tenía que acercarse. Porque como decíamos en la clase, hermanos, nosotros solo podemos estar firmes y solo podemos soportar la prueba y solo podemos enfrentar a los enemigos de la fe, a los enemigos de nuestra vida de santidad, si nos fundamentamos y nos cimentamos en la palabra de Dios. En ese momento, ¿quién tenía palabra de Dios para el pueblo? El profeta de Dios. Por lo tanto, la mujer no buscó en ninguno de los otros especialistas en cualquiera de las profesiones que hubiera en Israel, sino que hizo lo que todos nosotros debemos hacer y lo que hace una madre que es mujer virtuosa. Va a buscar en las páginas de la Biblia, va a buscar en los profetas, en los apóstoles, en los hombres de Dios, cuál es la respuesta adecuada para el problema. La Biblia nos enseña en este texto que la respuesta a la ansiedad, a la depresión, al divorcio, a la separación, a los hijos rebeldes e ingratos, a los padres irresponsables y aislados de sus hijos, la respuesta para cuando perdemos el trabajo, la respuesta para cuando tenemos trabajo, pero abusan de nosotros a través de muchas horas y un maltrato, la respuesta a toda situación que se presenta en nuestra vida es Dios únicamente. Es la fuente donde Él nos dejó su conocimiento, donde Él nos dejó esa sabiduría de lo alto, su palabra, su escritura. En este caso estaba en la persona del profeta. Así que ella buscó sabiduría. Aunque debo decir que al principio su fe, su convicción era limitada. Porque cuando el profeta pregunta en el versículo 2, ¿qué tienes en casa? Primero le dice, ¿qué voy a hacer por ti? Una frase como, ¿cómo voy a resolver tu problema? Tú necesitas también poner de tu parte. Mire, yo no voy a tocarte y automáticamente vas a recibir dinero en la mano para que puedas pagar tu deuda. Yo no voy a hacer una oración ahorita solo mirando al cielo y tú vas a recibir lo que buscas aquí. Yo puedo hacer algo por ti, pero tú tienes que hacer tu parte. Dime algo. ¿Qué tienes en casa? Dime algo. ¿Cuál es tu aporte? ¿Cuál es tu parte? Y le dice ella, en realidad no tengo, dice, ninguna cosa. Sí, a veces cuando nuestra fe es pequeña, a veces cuando no estamos muy claros en a quién estamos siguiendo, en quién hemos creído, decimos, pero es que soy demasiado pobre. Pero es que vivo allá en el tercer mundo, no como ustedes que viven aquí en primer mundo. Entonces, yo no puedo cumplir la voluntad de Dios como ustedes. Yo no puedo tener una fe como ustedes. Por supuesto, si yo tuviera el salario de ustedes, entonces mi vida fuera mejor. Lo que pasa es que si yo hablara inglés, lo que pasa es que si yo viviera en Europa, lo que pasa es que si yo fuera más alto, lo que pasa es que si yo fuera de otro apellido, más fácil de pronunciar que el de este servidor. Siempre encontramos una manera de decir, quizás no puedo resolver mi problema, no puedo encontrar la solución en Dios porque no soy suficiente, porque no tengo suficiente. Pero esto ya lo hemos escuchado antes. Cuando vamos a Juan capítulo 2, está una boda allí, una de esas fechas especiales, y en medio de esa fecha especial que duraba varios días según la costumbre judía, llegó el momento en que, ¿recuerdan? Se acabó el vino. Y llega la madre de Jesús a decirle al Señor, ya no tienen vino. Jesús responde con una expresión muy peculiar de aquella época. No consideremos nunca que es una grosería o que está molesto por la petición o la pregunta. Pero le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Acá había preguntado el profeta, ¿y qué tengo yo que ver con esto? ¿Cómo puedo ayudarte? Y luego Jesús, hermanos, automáticamente decide resolver este asunto realizando su primera señal y convirtiendo el agua en vino. Pero ellos ya tenían las vasijas, ya estaban las vasijas allí.
Y luego les dice, llenen esas vasijas con agua y llévenlas al maestresala. Por supuesto, hermanos, que Dios va a hacer la obra en nosotros. Dios, hermanos, nos va a dar a nosotros la sabiduría para aplicar lo que hemos aprendido, pero necesitamos tener nuestra vasija. Necesitamos tener esos odres que tenían allí en la boda. Necesitamos tener esa vasija. Cada uno tendrá según su capacidad. Dice la Escritura también en Mateo 25, Dios ha dado a uno un talento, al otro 2 talentos, a uno un talento, 2 talentos y al otro 5 talentos. Según la vasija que nos haya dado, Él va a hacer la obra en nosotros. Esta madre sabía dónde debía ir a buscar la respuesta, pero nunca pensó que ella tendría algo que podría hacer que la respuesta de Dios se hiciera efectiva. Ella tenía a los hijos que iban a ir a buscar vasijas con sus vecinos, porque a veces sí, no tenemos suficiente en casa. Ciertamente no todos nosotros tenemos la capacidad de hacer todo, pero como decía nuestro hermano en la presentación y decía el hermano también en la oración al principio, qué hermoso que tenemos una gran familia. Si hoy, hermanos, yo tengo hambre o necesito un lugar donde protegerme del clima, tengo una hermosa y gran familia aquí en Springdale. Yo no los conocía personalmente, solamente había escuchado sobre ustedes, pero ahora estoy aquí y sé que tengo el respaldo de mis hermanos. Esta mujer no estaba sola realmente, porque la respuesta de Dios también se dio a través de los vecinos que pudieron aportar sus vasijas para que ella pudiera tener tanto aceite, no solo para poder subsistir en casa, sino para poder vender, y de allí podrían vivir, pagar su deuda y también vivir en adelante. En otra ocasión también recordamos, allá en Juan capítulo 6, Jesús habla acerca de una obra que había hecho, y esta obra tenía que ver con que las personas se habían quedado tanto tiempo escuchando la predicación del Señor, se habían quedado tanto tiempo recibiendo esas maravillosas enseñanzas, que se les había olvidado algo, se les había olvidado comer. Y ya era muy tarde para que pudieran llegar a tiempo a casa y comer, o pudieran ir a un lugar donde vendieran. De manera que Jesús entonces recibe la preocupación de parte de sus discípulos diciéndole, oye, ya el sermón, por favor, que ya ellos tienen que irse, están muy lejos y necesitan comer. Y Jesús les dice, bueno, denles vosotros de comer. Pero otra vez, la fe pequeña, la fe que no recuerda con quién estamos tratando, que no recuerda en quién hemos creído, dice, pero Señor, ¿cómo vamos a alimentar toda esta multitud? Ni siquiera con cierta cantidad grande de dinero podríamos hacerlo. Así que Jesús dice, ¿hay alguien por allí que tenga provisiones? ¿Hay alguien por allí que tenga algo? Porque otra vez Dios puede dar la respuesta, Dios puede dar la solución, la sabiduría de Dios puede hacer su aparición aquí, pero tú necesitas hacer tu parte. Así que se presentó, encontraron a un muchacho que traía, dice la Escritura, unos peces y unos cuantos panes, y dice que con eso lograron alimentar en una ocasión a 4,000, en otra ocasión a 5,000, e incluso sobraron cestas de comida. Igual que el aceite, igual que en el caso del vino, cuando el maestresala dijo, y este es el de la mejor calidad. Pero una vasija de aceite, hermanos, un odre, un plato o un ánfora o un zurrón donde pudiera traer ese muchacho esos panes y esos pequeños peces, porque la palabra indica que ni siquiera era de un pez de esos que nosotros podemos comernos cuando recién hemos cobrado nuestro pago y vamos y compramos un pescado grande que casi no cabe en el plato. No, era pequeñísimo, y unos panes también reducidos, pero con eso el Señor logró alimentar a miles, dice la palabra. Esta mujer encontró la respuesta a su necesidad en el siervo de Dios, pero también en su propia casa. La pregunta de Eliseo, hermanos, es buena para las madres hoy, es buena para esas mujeres virtuosas que hacen posible que nosotros estemos aquí, porque ciertamente, como dice Pablo, el hombre no es sin la mujer, ni la mujer
sin el hombre. Así como la mujer fue tomada del varón, el varón viene a través de la mujer, de esa maravillosa mujer. ¿Qué tienes, mujer, que Dios pueda usar? Cuando la viuda hizo lo que Eliseo pidió, cuando la viuda recordó, primero dijo ninguna cosa, pero luego dice, sí tengo una vasija. Cuando recordamos lo que tenemos, entonces Dios estará listo para hacer esa obra en nosotros que buscamos a través de nuestra petición. Esta porción de aceite, aunque pequeña, fue suficiente en las manos del Todopoderoso Dios para multiplicarla de manera que resolvió y dio una paz y dio provisión a esta mujer. ¿Cuál es el punto principal de este primer ejemplo o primera lección que vemos hoy? Que lo que sea que tengas, amada madre, que tanto a veces sufres y te preocupas y te angustias por lo que pueda pasar o no con tus hijos. Mi madre está preocupada de que yo ande en avión por primera vez de aquí para allá y de allá para acá, pero amada madre cristiana, recuerda que lo que tienes y lo que le has dado a tus hijos en el Señor es suficiente para que Él haga la obra. Y ellos mismos van a servir como sirvieron los hijos de esa viuda si tú le transmites la enseñanza que primero has recibido del Señor. Fue lo que hicieron Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. Desde la niñez habían transmitido al niño toda esa enseñanza y él se convirtió en un gran siervo de Dios. Así como estos niños cargaban primero las vasijas vacías desde cada casa hasta su propia casa, y luego como también le ayudaron a su madre a vender, la madre virtuosa que busca la sabiduría de Dios y transmite esa sabiduría de Dios a sus hijos, va a tener provisión de Dios, va a tener bendición de Dios y va a tener la alegría y la dicha de ver a sus hijos sirviendo al Señor. Yo le digo a mi madre, no se preocupe por el avión, preocúpese que pueda estar en el púlpito nuevamente sirviendo a la iglesia. Piense en el púlpito, piense que su hijo está sirviendo gracias a un trabajo que usted hizo en mi infancia. No piense en el avión porque el Señor proveerá y protegerá. En segundo lugar, hermanos, una madre virtuosa, una cristiana virtuosa que tiene sus hijos y les está enseñando, impacta a una generación. Una madre que sabe elegir, que sabe decidir con esa sabiduría de Dios, va a impactar una generación. Ahora vamos por favor a Hebreos capítulo 11, los versículos 23 al 27. Hebreos capítulo 11, los versículos 23 al 27. Dice la palabra: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El texto clave en toda esta lectura dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Jocabed, una israelita, dio a luz a Moisés mientras su nación estaba sometida a la esclavitud con los egipcios. Y durante un tiempo en que todos los varones hebreos habían sido declarados con sentencia de muerte, que tenían que ser eliminados, porque ya no quería el faraón que se siguiera propagando la nación de Israel. Sin embargo, en su fe y en sus circunstancias angustiosas, note que una madre casi siempre está relacionada con la palabra angustia, porque para ella su mayor preocupación en la vida es que a su niño no le pase nada. Y dice la Escritura que este niño era un niño especial porque era un niño hermoso. Y cuando vemos la palabra hermoso pensamos en belleza física, pero el término allí implica más que belleza física. Ellos viéndolo notaban que era un niño diferente a todos los demás niños. Así que ella vio
si sabemos que Dios nos va a librar, si sabemos que Dios nos va a libertar, este niño tiene algo especial. A este niño Dios le ha dado algo particular. Yo haré lo que tenga que hacer para que él pueda estar a salvo. La Escritura, hermanos, dice que no solamente era hermoso ante los ojos de sus padres, porque quizás todos seremos hermosos ante los ojos de nuestros padres, sobre todo de nuestra madre, Éxodo 2:2, sino que Moisés era hermoso ante los ojos de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 20. Ya el Señor veía en él a la persona que iba a ser el líder, que iba a ser el caudillo, que iba a ser el guía de su pueblo. Algo en él era único. Aún así, por ley, Moisés, o por la ley egipcia, debió haber sido ejecutado. Pero, a pesar de ello, esta mujer actuó como debemos actuar todos nosotros, pero principalmente como deben actuar las madres virtuosas, siempre con la convicción de que haciendo lo correcto, Dios bendecirá. Así que ella tomó el riesgo, y dice la Escritura, que como dijeron los apóstoles en Hechos 5:29, aunque el faraón hubiera dado esa ley, esta madre virtuosa se habrá dicho a sí misma, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Incluso Jesús enseñó el valor de la vida por encima de la ley cuando sanó en aquel día de reposo, arriesgando su vida porque podía ser apedreado por los líderes judíos. Y dice en Mateo 12:11, les pregunta, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo no le echa mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, aunque a ustedes no les parezca y aunque para ustedes yo esté violando la ley, aunque estaré arriesgando mi vida, pues sepan que seguiré haciendo el bien, incluso en los días de reposo. Hebreos 11:23, volviendo a nuestro texto, dice que por la fe esta madre escondió a su hijo durante un periodo de 3 meses. Es difícil, muy difícil esconder un bebé, sobre todo en sus primeros 3 meses. No puedes hablar con él y decirle, haz silencio que te van a ejecutar. No le podemos decir, cálmate, llora en tal horario que están ocupados allá trabajando. ¿Cómo habrá hecho esta madre, hermanos? Es definitivamente un acto de valor, un acto de sabiduría, un acto de convicción. Por el diseño mismo de cómo Dios actuó a través de la vida de Moisés, seguramente también ayudó para que sus padres no murieran y no muriera el mismo Moisés, porque humanamente o terrenalmente iba a ser difícil cumplir esa misión de que él no llorara. Pero dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Al final ni Jocabed ni el padre de Moisés fueron ejecutados. Al final no fue ejecutado el mismo Moisés. Ella actuó con la convicción de que Dios le ayudaría, y eso que ella hizo, hermanos, que es nuestra lección en este punto, tendría un impacto sobre Moisés, que tendría un impacto sobre el pueblo de Israel, que tendría un impacto sobre el mundo entero hasta nuestros días. Dice la Escritura, Hebreos 11:24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y luego, por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La decisión de su madre, de Jocabed, de seguir la misma fe de sus padres, de seguir la fe de sus antepasados, de confiar en Dios Todopoderoso, incluso desafiando un poder tan grande como el que tenía Egipto, hizo, hermanos, que al igual que Abraham, al igual que Isaac, al igual que Jacob, Dios estuviera con ellos y no les faltara en ningún momento su bendición y su protección. Es un ejemplo no solamente para las madres, que en especial estamos compartiendo este mensaje teniéndolas a ellas en mente, sino también para los padres, para todos nosotros, hermanos,
ya seamos padres biológicos, ya seamos padres adoptivos o aquellos que llamamos también padres espirituales, porque nos enseñaron el Evangelio y están siempre atentos a que podamos crecer y madurar en el camino de Dios, de el impacto que la fidelidad de aquel que nos cría, de aquel que nos ha traído a la vida o aquella que nos ha traído a la vida puede lograr en nosotros si ella muestra su vida de fe. Ella arriesgó su vida y luego su hijo hizo lo mismo. No importa la ira de Faraón, yo me voy con mi pueblo. Él fue criado por una madre piadosa y luego no quiso una madre con mucho dinero, una madre que le haría a él famoso a nivel mundial en lo que se conocía de mundo en aquel tiempo. Punto principal de este ejemplo, tenemos la oportunidad, amadas madres, madres virtuosas, madres cristianas, de comunicar nuestra fe a nuestros hijos y que eso pueda impactarlos a ellos para no olvidarlo nunca e impactar otras generaciones. Porque si instruyes, Proverbios 22:6, al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En tercer lugar, hermanos, ¿quiénes son las madres virtuosas? Son aquellas que cumplen sus promesas a Dios, a todos, pero principalmente a Dios. Y quizás ya usted tiene en mente qué personaje vamos a ver. Primero de Samuel 1 hasta el 28, pero vamos a leer particularmente los versículos 21 al 28. Estamos hablando de Ana, hermanos. Dice la Escritura: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Otra vez, hermanos, una respuesta que hoy podría sonar grosera, pero no era así en la antigüedad. Y luego dice: y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, que era el sacerdote, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y luego dice: y adoró allí a Jehová. Versículo clave aquí, dice: Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Esta mujer, como sabemos, no podía tener hijos, pero ella confió en Dios como las otras 2 mujeres de esta predicación. ¿Y qué pasó con ello? Entonces Dios le concedió la petición de un hijo. Una noche, mientras estaba sentada a la puerta del templo en Silo, hizo un voto a Dios, diciendo, versículo 11, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, otra vez madre con la palabra angustia o la palabra aflicción. En este caso todavía no lo era, pero ya estaba en aflicción. Y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Dios, dice la palabra, escucha su petición desesperada, concede, y pronto nace uno de los hombres más importantes de la historia bíblica y de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que es Samuel. El nombre significa lo he pedido al Señor. Qué fácil habría sido para Ana haber olvidado, entre comillas, la promesa que le hizo a Dios cuando vio su niño. No había podido tener bebé. Ahora tenía uno, pero tenía que entregárselo al Señor. ¿No cree usted, amada madre, que ese pensamiento hubiera pasado por su mente? Quizás Dios no se acuerda que le prometí esto. ¿Cómo voy a dar mi hijo, mi único hijo, al Señor? Y entonces yo, y la alegría que yo quería de criar un hijo, no podré.
y ha estado conmigo todo este tiempo y me ha pegado aún más a Él. ¿Cómo ahora me voy a separar para entregárselo al Señor? Pero hermanos, eso hubiera sido natural, eso hubiera sido humanamente comprensible o entendible, pero Ana no actuó basada en la sabiduría humana, no actuó basada en su propia opinión. Ella recordó que le había hecho una promesa al Señor y ella cumplió su promesa a Dios. ¿Y qué sucedió, hermanos, después de eso? Si leemos el versículo 21, nos vamos a dar cuenta que Dios honraría la fidelidad de Ana, bendiciéndola con 3 hijos más y 2 hijas más. Nada que le des al Señor te dejará a ti con las manos vacías. Nada, hermanos. La viuda, dice la palabra, que ofrendó 2 blancas, pero que esas 2 blancas eran de gran valor para Dios, porque eran todo lo que tenía para su sustento. Yo le pregunto, ¿habrá muerto de hambre esa viuda? ¿Habrá quedado arruinada esa viuda que dio todo lo que tenía? ¿Qué dice el salmista? Joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Repito, hermanos, ¿cuál es el punto principal y la enseñanza en esta mujer que le cumplió su promesa a Dios? Que la madre virtuosa, la madre cristiana, tiene que comprometerse con Dios, responsabilizarse con Dios y cumplirle a Dios. ¿Cuál va a ser su recompensa? Que no hay nada que le des a Dios que te deje a ti con las manos vacías. Dice el Señor al pueblo de Israel: pónganme a prueba, a ver si no hago que se abran las ventanas de los cielos y los lleno de bendición. Dale todo al Señor, incluso lo que más ames, como tus hijos. Y en cuarto y último lugar, ¿qué es una madre virtuosa? Una madre virtuosa es aquella que provee para la obra de Dios. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17, los versículos 8 al 16. Primero de Reyes 17, 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, esto es con Elías, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías. Versículo clave en esta lectura: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, porque conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías, o por medio de Elías. En el mundo antiguo las viudas eran conocidas por ser de las más pobres en el pueblo. Sin embargo, en Primero de Reyes, Dios le dice a Elías en este capítulo, Elías que estaba huyendo de el rey Acab, que busque provisión en el lugar donde menos habría. De hecho, miren que la mujer dice: ya no me queda más nada, ya no hay forma de sobrevivir, iba a preparar lo último y esperar simplemente la muerte. Una
gran sequía había provocado también una gran hambruna en la tierra, una dificultad que era grande para todos, pero para una viuda con su hijo era todavía mucho peor. Pero la Escritura nos dice que esta viuda recibió una orden de Dios. ¿De qué? Proveyera alimento para el siervo de Dios. Es increíble, hermanos. De todas las personas que había, Dios le pide esto a la que humanamente menos tendría. Entonces, analizando un momento aquí, ¿realmente hay alguien en el pueblo de Dios que tenga demasiado poco para entregarlo al Señor? ¿Será alguien aquí, hermanos, demasiado pequeño, demasiado poco para la obra del Señor? Estos pasajes nos dicen que no. Dios iba a enseñar a esta mujer lo que es la verdadera fe en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Elías, que era un hombre de Dios y un hombre de fe en Dios, que había, sí, mostrado un poco de debilidad cuando iban a cortarle la cabeza, pues al ser humano le da esto de que cuando lo amenazan de muerte le da miedo, ¿no? Eso está dentro de lo normal. Pero luego, fortalecido en fe, ahora le dice a esta mujer: prepárame a mí mi alimento y luego verás que el Señor no permitirá que te falte nada. Pero otra vez, tienes que trabajar con lo que Dios te ha dado. Tienes que darle a Dios de lo que allí tienes y tienes que confiar en Él que esto va a suceder como te lo he dicho. Dios la eligió con un propósito, no solo de ser salvada de la hambruna, sino también ser salvada de la escasez de fe, de la escasez de confianza en Dios. En momentos en que hay abundancia y hay prosperidad, es sencillo venir a la iglesia y es alentador leer la Biblia y es de mucho ánimo escuchar las palabras porque estamos bien. Cuando muere el familiar, cuando perdemos el trabajo, cuando no aparece un nuevo trabajo, cuando nuestros hijos no obedecen, cuando nuestro esposo o nuestra esposa no está actuando conforme al principio de Dios, entonces nuestra fe tiende a decaer, tiende a ir hacia abajo. Pero allí es donde aparece Dios y otra vez nos dice: si haces lo que yo te pido, si me das de lo que yo te he dado, aún te multiplicaré y te daré tanto como necesites. Ella hace lo que se le pide y la Escritura dice que no solamente comió ella y no solamente comió Elías, sino que hubo provisión en su casa por muchos días. Dios honró, hermanos, la obediencia de la mujer en una situación que nadie más la hubiera podido rescatar. ¿Cuál es el punto principal aquí? La gracia de Dios es suficiente. Y la gracia de Dios no será solo suficiente, será abundante y sobreabundante en aquellos que busquen proveer para la causa de Dios. Amados hermanos, hoy vinimos en el primer día de la semana a presentar ante Dios parte de lo que Dios nos ha dado. Si nosotros hemos puesto en ese plato, como dijo el hermano en la lectura, aquello que propusimos en nuestro corazón, pero estando bien conscientes de cuánto nos ha dado Dios, porque siendo cierto que la ofrenda debe ser voluntaria, al mismo tiempo la Escritura dice: el que siembra escasamente segará, cuando podía ofrendar generosamente. Mire que la viuda no fue criticada por dar una ofrenda de muy pobre. Dios no critica a uno por ser pobre. Y Dios no le va a exigir a un pobre igual que le exige a un rico o a alguien que está con solvencia económica. Lo que Dios exige es la proporción. De acuerdo a lo que yo te di, de esa misma manera espero que lo pongas en este plato. Si yo pienso voy a darle poco porque después me quedo sin nada, no habrá verdadera bendición en nuestras vidas. Pero si aún de lo que yo tengo, sea mucho, sea poco, digo, daré conforme a lo que Dios me ha dado, allí es donde dice la Escritura que a la vasija no le va a faltar, jamás. Al odre que solo tenía agua, no le va a faltar vino. A esa pequeña cantidad de peces y de panes no va a pesar
para la necesidad que hay en el hogar, porque Dios va a proveer para que pueda rendir lo suficiente. En conclusión, las madres piadosas son aquellas que buscan la sabiduría de Dios y no se basan en su propia opinión, ni en las circunstancias, ni en los problemas para tomar decisiones. En segundo lugar, son mujeres que deciden con valor y fe, y de esta manera impactan a la generación que están criando y a muchas generaciones además. En tercer lugar, son mujeres que se comprometen con Dios, pero se comprometen para cumplir sus promesas. Y en cuarto lugar, son mujeres que proveen para la obra de Dios. La vida de las madres piadosas, ¿qué va a traer? Una generación instruida en las Sagradas Escrituras. Va a traer una generación que tomará decisiones valientes. Va a traer una generación que se compromete de corazón con Dios. Va a traer una generación que siembra generosamente para la obra del Señor, y Dios en su gran gracia y misericordia va a proveerles de la misma manera de retorno. Esa es la promesa de la palabra de Dios para todas las mujeres, sobre todo en especial las madres que están encargadas de criar a esos predicadores, a esos ancianos, a esos diáconos, a esos jóvenes, a todos estos niños que hermosean, hermanos, nuestra asamblea. Si la iglesia en Springdale va a permanecer, mucho tendrá que ver con que las madres sean mujeres virtuosas que hayan aprendido todas estas lecciones. Que Dios, en especial a estas madres, me las bendiga muy, pero muy ricamente, las haya fortalecido a través de la palabra y sean las procreadoras de todos aquellos que van a continuar con la obra aquí por todo el tiempo que el Señor así lo permita. Bendiciones para todos.